Bueno, mi nombre es Ludmila Rivero, yo nací acá, en Junín, se van a cumplir 30 años el 12 de enero. Mi mamá, mi papá, bueno, mi papá era de acá, mi mamá es de acá, mis abuelos también. Y me tuvieron y nos fuimos a Mendoza, así que vivo en Mendoza desde muy pequeña. Y ahora, bueno, tengo 2 hijos, Benicio y Amaru. Benicio de 7 y Amaru de 3 años. Que bueno, es como mi familia en este momento. Soy doula, acompaño los procesos de las mujeres, sus ciclos, bueno, la conexión con sus cuerpos. Y en este momento lo que más estoy abocada es en coordinar un espacio que es el conversatorio sobre maternidades feministas en Mendoza, que bueno, es el espacio que decidí arrancar este año y estoy en este momento trabajando y armando todo para darle forma a ese proyecto. Yo siempre digo que nací en una cuna feminista, que tengo la suerte de tener una mamá que me allanó un montón el camino en esto de luchar por la equidad, por la justicia social, por los derechos de las mujeres, y siempre fue algo hablado y natural en mi casa. También, bueno, criada por mi mamá, porque mi papá murió cuando yo tenía 8 años. Y creo que para mí el camino en el feminismo tiene que ver directamente con la crianza que yo recibí de mi mamá. Así que de ahí en más, bueno, todo fue un recorrido en ir como creciendo en ese sentido desde muy chica. Milito hace 15 años, siempre digo, bueno, ahora ya llevo la mitad de mi vida militando en el feminismo en distintos espacios, en espacios partidarios, después en la universidad y demás. Creo que hubo un quiebre muy importante cuando fui mamá por primera vez. Era feminista, me consideraba feminista, entendía los diferentes tipos de violencia. De hecho, bueno, nada, hablábamos, militábamos y demás, y jamás pensé que me iba a tocar atravesar una de las violencias más por ahí invisibilizadas y más naturalizadas, que es la violencia obstétrica. Cuando me tocó parir a mi primer hijo, como que viví en carne propia el yugo, el peso del patriarcado en mi cuerpo y en el de él, y eso me abrió, primero conocer en carne propia lo que se estaba viviendo en las instituciones públicas y privadas. Y bueno, naturalmente, una vez de comprender que yo había sido víctima de violencia obstétrica y de entender la modalidad de la violencia obstétrica y entender que todo eso que a mí me había pasado en mi cuerpo tenía que ver con un paradigma de atención médica que está puesto en pos de seguir oprimiendo nuestros cuerpos y de seguir sometiéndonos en una situación de tantísima vulnerabilidad, que es el nacimiento de nuestros hijos e hijas. Mi tarea desde el feminismo fue darle luz a esto que estaba pasando. De hecho, yo en Mendoza, en ninguno de los espacios en los que estaba se hablaba de la violencia obstétrica o no se tomaba como una bandera principal de lucha. Costó mucho tiempo hasta decir, esto está sucediendo, y también como la importancia, ¿no?, de poder dar voz a lo que sucede adentro de las instituciones, que por ahí queda eso, como tras las puertas de las instituciones, poder sacarlo, visibilizarlo, mostrarlo, desnaturalizar las prácticas. Creo que también hubo una parte en la que perdimos la información sobre cómo es el proceso natural de parir y de nacer, y entonces también muchas de las prácticas que hoy podemos decir que son violencia obstétrica, nada, las teníamos como naturales. Bueno, esta es la manera en la que se trae los chicos y las chicas al mundo. Digo, una vez que
que haces el clic y ya podés ver lo violento y lo traumático que puede ser esa situación, que está haciendo esa situación. No queda otra que empezar a ver cómo revertimos eso, ¿no? Y creo que bueno, el haberlo transitado me dio a mí como la pauta de que era por ahí donde yo quería encauzar mi lucha. Ahí fue cuando me formé como doula, formé parte del Observatorio de Violencia Obstétrica y fui encauzando toda la lucha del feminismo hacia ese lado, ¿no? Ver otras autoras también, porque dentro del feminismo falta información sobre maternidad deseada, maternidad elegida y todo lo que le sigue a eso, ¿no? Como, bueno, el mundo de los partos en casa también fue otro mundo que se me abrió. Bueno, el término doula yo lo conocí después de haber parido a mi primer hijo, cuando buscaba respuestas a lo que a mí me había pasado en la institución, y empecé a conocer a mujeres que se autodenominaban doulas, y que bueno, es un término griego que significa mujer que sirve, y en realidad es la mujer que se pone a disposición de otra mujer para acompañarla en estos procesos, ¿no? Cualquier proceso puede ser, hay doulas de amplio espectro que se las llama, que pueden acompañar procesos de menarquía, procesos de concepción, anticoncepción, embarazos, partos, puerperios, hasta crianzas. Y es como recuperar un poco algo que antes era natural, que es que otras mujeres sostengan a mujeres habiendo ya transitado por esas experiencias, ¿no? Por eso también la tarea de la doula tiene mucho que ver con las experiencias que ya hemos vivido, que ya hemos transitado, y acompañar a otras mujeres que lo están por transitar, desde lo emocional, desde la presencia sobre todo, ¿no? Sí, hay un montón de información, esto como, bueno, qué libros, qué material o qué cosas hacer, como tener la información a disposición siempre, pero sobre todo la presencia, o sea, saber que otra mujer está acompañando para sostenerme, para escucharme, y quizás es por ahí a veces lo único que necesitamos, alguien que nos escuche y que empatice con lo que nos está pasando, una mirada que nos juzgue. Digo, también esto, el trabajo de la doula tiene mucho que ver con la escucha atenta y sin juicio. Me parece que esa es la clave. Digo, quienes acompañamos tratamos también de transitar todos nuestros vínculos de esa manera también, de poder empezar a entender que nos necesitamos, tribu, que nos necesitamos en comunidad, que nos necesitamos, sobre todo las mujeres, ¿no? Porque bueno, por ahí, sobre todo en los procesos de embarazo que están delicados por lo que vamos transitando, por ahí posta es en el lugar en el que, o en el momento en el que nos sentimos más solas, de que realmente no hay nadie que pueda lograr llegar a comprender por lo que nosotras estamos transitando. Entonces, saber que hay alguien que está dispuesta a decir, sí, te entiendo y estoy acá, ya eso es muchísimo. Digo, después se puede abrir, es un vínculo que se genera con la otra mujer, se puede abrir a una relación hermosa, ¿no? Como amistades, después muchas doulas pasan a ser las madrinas de esos bebés, esas bebas. O sea, son vínculos que después duran para toda la vida, porque realmente se acompaña desde lo emocional. Yo realmente creo que lo que está pasando es que esto tiene que ver también con la avanzada de las mujeres, ¿no? Con el feminismo como herramienta en el mundo, digamos. Creo que estamos viviendo un momento histórico en el que las mujeres hemos tomado protagonismo en todos los ámbitos y en todos los aspectos de la vida. Estamos avanzando a pasos
quizás más acelerados que en otros momentos y con razón también, porque también nos estamos dando cuenta que es urgente, que es ya el cambio que se tiene que dar y que tiene que ir de la mano de, al menos para mí, estoy convencida, y de todas las mujeres que estamos en este movimiento, que es de la mano del feminismo. Y creo que esto no ha quedado fuera, el poder politizar, ¿no? Que esto es lo que hacemos desde el feminismo, como politizar todos los ámbitos de nuestra vida. Esto es, cada acto es político. Bueno, parir también se transformó en un acto político. Decir, bueno, parir entonces también es político, como menstruar es político, como, ¿no? Y el politizarlo nos da la posibilidad de esto, de decir, bueno, hay mucha más información que no la estamos viendo por algo, y además tenemos ahora mucho más acceso a la información. Por ahí es más difícil ver cuál es la información la verdadera, digo, con esto de la sobreinformación, pero al mismo tiempo tenemos mucho más acceso, o sea, podemos llegar más fácil a la información, se puede diseminar mucho más rápido, y el hecho de que vayamos como haciendo clic y entrando en la conciencia de que hay que generar cambios, de que hay cuestiones que nos están incomodando, que justamente no nos sentimos cómodas, que poder ponerlas en debate, poder ponerlas en discusión, hace que nos informemos, y la información es lo que nos da poder, digamos, o sea, nos da el poder de elegir libremente, digo, porque no hay un parto ideal, no existe. Lo que existe es la necesidad imperiosa de que cada mujer tenga a disposición toda la información no sesgada, digo, porque no es casual ni inocente que no nos llegue cierta información, toda la información no sesgada para poder elegir sin condicionamientos y libremente, al menos lo más libre posible, decir, bueno, cómo quiero parir, dónde quiero parir, con quién quiero parir, cuándo quiero parir. Por ejemplo, hablando puntualmente del parto y del nacimiento, ¿no? Y también creo que hay otra cuestión que tiene mucha relación con esto, con que es recuperar o recordar cosas que estaban como bajo la superficie también, ¿no? Recordar el poder que tenemos de parir, recordar que es un acto fisiológico, que es natural, poder recuperar dentro de nosotras el conocimiento que está en nuestras células, y que además en tiempo, digamos, en tiempo histórico no está mucho más atrás. Entonces creo que estamos justo en este momento de, bueno, ya, el mundo está como yéndose a un abismo, ¿no? ¿Qué hacemos? El feminismo es una herramienta, y el recuperar conocimientos ancestrales, sabidurías que han sido también silenciadas y no inocentemente, es otra de las cosas que está sucediendo, y esto lo atraviesa absolutamente. Bueno, en mi caso, la elección de parir en casa fue primero el haber transitado el parto anterior en una institución. Me determinó, yo no iba a volver a pasar por esa situación, y en ninguna institución me garantizaban que yo no fuera a pasar por esa misma situación. Porque además es eso, es abiertamente, no, si vos entras a parir acá, esto va a suceder, esto va a suceder, esto va a suceder. Bueno, si yo no lo quiero, bueno, no, dentro de la institución no te puedes negar, bueno, pero yo sé que esto no lo quiero para mi cuerpo, no lo quiero para... El mío fue un proceso de información como de 4 años, toda la información posible de bueno, cómo es que se puede parir en casa, cuáles son las otras experiencias, quiénes lo hicieron, acercarme a esas personas. Bueno, para nosotras es imprescindible los relatos, no solo los relatos de quienes parieron en casa y pudieron, sino los relatos de quienes están pariendo en las instituciones, porque es lo que hace que también salga de lo anecdótico, ¿no? Venimos como esto, de la anécdota de cómo fue el parto, muy para dentro de la familia, pero cuando se transforma como en un relato de experiencia, a las mujeres nos sirve un montón, es como la mayor fuente de información. Y yo creo que esa para mí fue la mayor fuente de información, sentarme con mujeres que me dijeran, yo lo hice, fue así. Fue una preparación
muy, muy, muy intensa a nivel físico, alimentación. Yo tenía a mi obstetra, que bueno, ya cuando me quedé embarazada, porque la preparación empezó mucho antes, pero ya cuando me quedé embarazada tenía a mi obstetra que sabía que mi plan era parir en casa, el que me hacía los controles, que pudiera ir dando cuenta de que estaba todo bien, y tenía a quienes me iban a acompañar en mi parto. Y la verdad que fue eso, trascendental. Fue un momento de muchísimo placer y como es loco relacionar. Yo creo que esa es una de las partes que a las mujeres nos niegan, ¿no? Como vivir los embarazos, los partos y los puerperios como parte de nuestra sexualidad, ¿no? Digo, a nivel hormonal, de la genitalidad y demás. Y es como, bueno, esto, negarnos la posibilidad de que sea una situación placentera, de felicidad, de amor, de respeto, ¿no? De que estén todas las personas atentas a qué es lo que te está pasando, a el masajito, los olorcitos, la luz tenue, ¿no? Como ciertas condiciones que ya sabemos, digo, porque ya está comprobado científicamente, si se quiere, que cuáles son las mejores condiciones, digo, en estas cuestiones más técnicas, ¿no? De luz tenue, de que no hayan ruidos fuertes, de que etcétera, etcétera. Y lo principal fue que yo tuve, primero que fue sin violencia, y que tuve a mi hijo conmigo todo el tiempo, ¿no? Que fue lo que me negaron en el nacimiento anterior, en donde, bueno, el nacimiento anterior, a causa de esa violencia obstétrica, mi hijo estuvo internado en neonatología 7 días y yo sin poder tener contacto. Digo, y una también, después de que se informa, también entiende qué es lo que sucede, ¿no? Con esa falta de contacto piel a piel en el momento de nacer con las crías y las madres, y lo importante que es que se preserve ese momento. Digo, creo que la mayoría de las mujeres que deciden parir en casa es para preservar ese momento, ¿no? La hora sagrada que se le dice, que bueno, nada, mientras más tiempo mejor, para garantizar la lactancia, el apego seguro y demás. Bueno, como una experiencia que la verdad que para mí de muchísimo poder, además. Creo que después de eso siempre desde el feminismo, y arrancamos en abril con el primer conversatorio sobre maternidades feministas en Mendoza, que para mí era como la conclusión de mis 15 años de militancia. Era como, bueno, esto es lo que es, este es el material que me parece que tenemos que leer, esto es lo que yo quiero transmitir, esto es lo que quiero que hagamos. Después de haber estado en un montón de proyectos colectivos, de muchos, sobre violencia obstétrica, era como la conclusión. Bueno, esta es la forma. Y la verdad que al principio fue difícil porque queríamos, la idea era poder debatir, poder tener este espacio de debate, de generar teoría y demás, entendiendo las dificultades que se nos presentan estando con los cachorros, ¿no? Como principalmente una cuestión de espacio. Así que los primeros conversatorios fue pulir eso. Bueno, ¿cómo hacemos para poder sentarnos, que no se lleven toda la atención todo el tiempo? Porque es lo que nos pasa en los otros espacios de militancia. Nos pasa que estamos 15, 20 minutos y ya tenemos que poner nuestra atención en hacer otra cosa, el debate sigue y la perspectiva de quienes vivimos y habitamos la maternidad siempre queda por afuera. Por eso también dentro de las propuestas, sobre todo en lo partidario, siempre las propuestas políticas nos excluyen, digamos, finalmente, porque bueno, también las decisiones se toman al final de las asambleas cuando las mamás ya nos hemos ido, y así como en todos los ambientes, ¿no? En el laboral, en el universitario, siempre nos cuesta un poquito más, así como, y nos vamos amoldando, por esto que decíamos de que podemos, ¿no? Siempre tenemos una frase ahí que es que las mamás no podemos no poder, o sea, siempre tenemos que poder, entonces vamos estirando como eso, la energía física, la energía mental. Ahora era no,
démonos el espacio para poder estar tranquilas y avanzar sobre esto. Y los primeros encuentros, si bien habían como propuestas de debate político, fueron acomodar esa situación en lo espacial. Nos sentamos en ronda, nos sentamos en mesa, nos sentamos abajo, los ponemos a los chicos. Así que bueno, eso también es súper importante y súper lindo ver cómo fue el proceso, porque es parte de lo que queremos trasladar a los otros espacios que habitamos. Che, mirá, nosotras ya politizamos cómo debe ser el ordenamiento para que podamos estar cómodas y sobre todo para que los cachorros puedan estar cómodos. Y bueno, lo logramos, no solo logramos poder conciliar eso y estar cómodas y que los niños y las niñas puedan jugar, sino que también logramos que muchas dijeran, bueno, no, es mi momento para debatir política, es mi momento para generar esto, así que resolvemos y, no sé, los cachorros, las cachorras se quedan con el padre, no sé, por ejemplo, ¿no? Pero fue un proceso muy lindo ese, poder darnos ese espacio, así, sí. Y después esto, teorizar y tomar autoras que no son las que habitualmente toma el feminismo y autoras que hayan podido incorporar el tema de la maternidad como un acto político, como una elección. Y hemos transitado llevamos 9 meses, hemos transitado, y de hecho ahora en enero es el parto, decimos que el 5 de enero vamos a terminar de parir este proyecto, que empezó eso como un lugar de debate, de encuentro también, de poder, porque nosotras creemos en esto que dice el feminismo comunitario, que es si sana una, sanamos todas. Entonces también para nosotras es un espacio de sanación, de encuentro, de compartir, de ver que no estamos locas de lo que nos pasa en las individualidades de nuestros hogares, le está pasando a la otra y que entre todas es más fácil. Y se ha hecho una red en Mendoza, somos bastantes, estamos ahí rondando las 30. Y se ha hecho una red bastante interesante de apoyo real, digo, por fuera de los encuentros. Y además ahora ya estamos hablando de fundar una organización con un poco más de peso político para trasladar todo esto que venimos procesando en lo teórico y en lo que venimos acuerpando nosotras en nuestras propias maternidades y en esta maternidad colectiva que venimos haciendo, poder sacarlo afuera, ¿no? Por eso es que también ya llevamos 2 marchas. La última marcha el 25 de noviembre también fue como un hecho político muy importante porque era una columna de maternidades. Entonces veníamos ya debatiendo para dentro del colectivo de agrupaciones feministas cómo tenía que ser esa columna para que a nosotras esto, por ejemplo, el paso nuestro es un poco más lento porque vamos con los cochecitos, porque vamos debatir, no sé, el tema de las bengalas, ¿no? Bueno, y de acá a acá no pueden haber bengalas, o esto tienen que ser los requisitos para que nosotras podamos marchar y que no sea... ¿A quién le dieron los requisitos? Al resto de las organizaciones feministas, que fue también muy loco porque era explicar algo que para nosotras es habitual, no decir, che, si el cachorro quiere agua nos tenemos que frenar, entonces la columna, como toda una logística que tenía que ver con, estamos acá. Me acuerdo que una de las preguntas de las chicas, una activista muy jovencita dice, bueno, díganos, nosotras, ¿qué tenemos que saber para que ustedes marchen y estén bien? No, lo que ustedes tienen que saber es que nosotras vamos a estar, digamos, nuestra presencia, y vamos como madres y vamos con los cachorros y las cachorras. Que ustedes ya lo tengan presente es un montón, porque es la visibilidad que se le da a esa columna, ¿no? Y hubo muchas mujeres que se sumaron a nuestra columna que era la primera vez que marchaban. Que eso fue, bueno, me la pasé llorando obviamente, porque jamás había marchado, porque jamás había encontrado dentro del feminismo un espacio en el que yo pudiera sentirme que estaba cuidada y que estaba cómoda, ¿no? Entonces era, bueno,
estábamos necesitando verdaderamente de que abriéramos esta... De hecho, bueno, ya hubo conversatorio en Buenos Aires, hubo conversatorio acá, obviamente, porque yo cada vez que vengo algo hacemos con las chicas de Almendra. Hubo conversatorio en Córdoba, hubo conversatorio en San Juan, así que estamos como eso, tendiendo una red a nivel nacional para reproducir este trabajo que estamos haciendo. Por ahí a mí no me gusta hablar de próximas generaciones, porque creo que tenemos que habitar el presente. De hecho, nosotros decimos, ¿viste? Los niños y las niñas son el futuro. No, los niños y las niñas son el presente. Y creo que lo que tenemos que seguir sosteniendo es como la convicción, en principio, de que las cosas pueden cambiar. Tenemos que poder vivir nuestros activismos, nuestras luchas, los espacios en los que habitamos y que quienes estamos sosteniendo diferentes programas de transformación de la realidad, desde donde sea, desde los espacios en los que estamos y con las herramientas que elegimos también, porque me parece que es súper importante que cada uno pueda trabajar desde las herramientas que tiene, entender que sí, que podemos, digo, por ahí esto de la esperanza o la fe como algo súper abstracto, digo, pero es lo que nos tiene que mover. No queda otra más que creer que es posible, y es lo que les digo siempre a las chicas, creámonosla, estamos haciéndolo. Es como paso a paso, por ahí recuesta cuando no sale como en lo concreto y en el ya, pero cada acción que vamos haciendo es como la onda expansiva, ¿no? Entonces como seguir sosteniendo que esas piedritas que vamos tirando van generando esa ola expansiva y para también vivirlo desde el placer y desde el disfrutarlo, ¿no? Creo que el poder estar en estos lugares de cambio y de ver otro mundo posible tiene que ser también desde ahí, desde el placer, que es como otra de las cosas que para mí es fundamental. Vivir desde el amor, ¿no? Desde el compartirnos. Y nada, para que a los pibes, las pibas y les pibes, si hablamos de futuro, les sea mucho más sencillo todo, ¿no? El vincularse, les sea más sencillo el habitar este mundo y finalmente lo podamos hacer con libertad, que creo que es como la aspiración máxima, ¿no? Que podamos ser libres en todos los aspectos y los planos en los que creamos que podemos ser.